Hoy vamos a conocer el restaurante de James Rodríguez acá en Bogotá, Colombia. ¿Será bueno? ¿Qué tan caro será venir a almorzar, a comer, a cenar, a rumbear acá? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al restaurante Arrogante. Claramente para el video hoy nos vinimos con dos personajes muy exóticos de la vida colombiana. El señor Durán de Coach y Miss Chia. Este es el restaurante, está acá, es donde quedaba el antiguo restaurante de Club Colombia. Creo que se llamaba Restaurante Colombia. Esto es que como en la 84 con novena. Sí, eso es novena. Sí, como la 84 con novena. Igual acá abajo le va a aparecer la dirección. Y pues bueno, vamos a ver. 1, si nos dejan grabar. 2, cómo es la experiencia. 3, si es rico. 4, qué tan costoso es. Así que pues nada, Gordo, ¿qué esperas del restaurante? Bueno, yo la verdad espero un toque culinario, algo así como muy chévere. Por fuera, la verdad, está divino. Ahí tiene parqueadero de la de Arrogante. Vamos a entrar acá. Siga. Oiga, esto está como... Uy, esto está todo lujoso. Ah, gracias. Uy, pana. Yo pensé que iba a estar desocupado, pero creo que no está desocupado. No es necesario que haga reserva, ¿no? O sea, puedes llegar acá y rela. Gordito, ¿y tú qué? Porque fanático de Disney. La expectativa. ¿Expectativas? Primera impresión, Jess. Debe haber venido mejor vestida. Primera impresión, Gordito. Pues estaba elegante. Hola, buenas. Mi nombre es David, me gusta servirles esta tarde. Ok. Oiga, está muy elegante, ¿no? Elegante. O sea, está Papi, parchado. Mira todas las caritas. Oiga, sí, mire todo esto. Todos estos detalles de fina coquetería. Cuidado al sentarse acá, las tumba, ¿por qué? Ahí sí queda paila. Pero bueno, vea todos los detallitos. Sofacito. ¿Cierto? El sofá, sí, madre. Para mimir. O sea, esta parte de acá está muy cómoda, muy bacana. Hay gente para hacer un jueves. Un jueves a las 3 de la tarde, ¿no? Sí. Tal es el QR, aquí encontrarán la información del menú que tenemos de la selección de la cocina típica italiana. Ok. Es la primera vez que vino, no habían venido anteriormente. No, es la primera vez. El arrogante se define en español, pero se dice en italiano arrogante. Que esto se basa en el grupo arrogante. Es el grupo de artistas que acompañan regularmente las cenas italianas a base de música en vivo, presentando arlequines o bufones. Eso es lo que es un arrogante. Este es el mismo menú que se sirve en Madrid, el cual es el primer arrogante que está diseñado de James en inversión. Bueno, ahorita vamos a ver todo el restaurante. ¿Acá hay discoteca? Sí, ahí es de la parte final de la casa. Ah, al final ok, de ok. terminar el ciclo, te das la vuelta por la ciclovía y bajas directamente al pasillo, se llama el Speakeries. Esa es la discoteca que está abierta desde los miércoles a los sábados, desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. El restaurante está muy fancy, está muy lindo, pero pues usted puede venir a comer así súper relajado. No es necesario la reserva. Es el salón número 1. Acá, allá hay como una terraza donde hay como un carrusel o algo para tomarse fotos. Acá el salón número 2 es como el bar al que ya ahorita vamos a ir. Y el salón número 3 es donde está la cafetería, que es obviamente donde venden todos los productos del Café Dos Molinos, inversión también pues del futbolista James Rodríguez. Los detalles están súper coquetos, ¿sabes? Detalles de fina coquetería. Acá pues bueno, vemos todas las caritas acá. El restaurante es de especialidad italiana, o sea, solo comida italiana. Me vienen acá la gente de corbata, con su traje, con tacones y una acá en tenis. Este se viene en chanclas, ¿verdad? Y este se trae la pijama de Mickey Mouse. Como dijo Mickey Mouse, todo el mundo pasó. Hay pizzas que realmente no entiendo qué tienen, marica. Entiendo, güey. O sea, ejemplo, dice es que salsa gorgonzola. Papi, Los gorgos. pues viene con gorgonzola, no papi, ¿eso qué es? Claro, es que cuando usted le llega la comida, le puede como caminar por alrededor de todo el restaurante. La verdad no es tan grande como pensaba, pero es muy bonito y pues mira, acá tenemos como, esto es como una terracita, ¿no? Nosotros estamos comiendo en la parte de allá, en la mesa de allá al fondo, en el salón número 1, que es este de acá, ¿listo? Ahí hay un bar, todo chévere, acá está como esta terracita súper bacana. Oye, me imagino que esto de noche debe ser espectacular, ¿no? Tenemos acá como la terracita súper parchada, súper fotogénica, mira, tiene ahí el carrusel, está súper linda, o sea, lo que le digo, de noche debe ser súper bonita, súper espectacular, que todo esto está súper bien como iluminado, o sea, tienen que saber algo. Adentro, donde estamos nosotros, hace un calor el berraco, o sea, súper fotogénica. Y aquí vamos de una para adentro, para el salón número 1, que es donde estamos almorzando. Bueno, acá pues obviamente de noche me imagino que tendrán música en vivo, tendrán su DJ ahí.
Mire, este es todo el salón, está súper bonito, súper bien decorado, súper parchado. Mire, este es el salón número 2. Que lo llamativo de este salón es que está acá el bar abierto. Un salón súper... Uy, marica, pero mire, sí, este está súper elegante, mire los detalles de estos platicos. Este está súper bacano. Y ahora vamos a ir hacia la otra parte de allá. Esta es la cocina, ¿cierto? Sí. Bueno, la cocina, bueno, no sé si podemos entrar por acá, pero bueno. Este es el bar, la barra, que está interesante. Este es el recorrido así como general del restaurante, que la verdad está muy chévere. Pero es que se nota la diferencia entre el, digamos que la terraza donde estamos Tiene es como más diferentes ambientes. es como más relajada, ¿no? Acá sí es más como más seriecito. más elegante. Y acá ¿qué es? Venga, vamos acá, ese sería el tercer ambiente. Ah, esta es la cafetería. La huele a puro cafecito, 2 molinos, cafecito del James. Y ahí es súper grande. Mire, es la marca del café del James, del James. Parce, la verdad, muy lindo. Ahora vamos directo hacia el sótano. ¿Abierto qué es? De los miércoles, ¿es? De miércoles a sábados, me imagino. Oiga, uy, bueno. Acá, pin, todo esto. Y mire esto de allá. Acá está pues la cabina del DJ. Vamos a dar otra vez toda la vuelta. Acá tienen claramente sus mesitas. Vuelven sus mesitas, sus sofás. El aforo total de este lugar, de esta discoteca acá en el bar, en el restaurante de James Rodríguez, es de 180 personas. Pero, hey, bonito. La idea es que a las 9 de la noche se abre el bar y a las personas que están arriba pasamos mesa por mesa a invitarlos a que conozcan el Speakeasy. O sea, el truco es venga a comer a las 8, haga la previa y a las 9 lo bajan directamente Sí, aquí al bar. O sea, ok. Es la idea. Mira, nos van a pulpo. explicar. O sea, tiene hambre. Mi madre nota que llegó, vino sin almorzar. ¿No? Tenemos un porte TV que viene con algodón dulce, es la mezcla que hace que se disuelva el algodón con el líquido y lo hace formar que sea la forma de un cóctel de autor. Macho, ¿no? Entradita. Aquí la salsita está rica. Entradita check. ¿Cómo está la salsa? La salsa está rica, el pan está recién hecho, o sea, es del día. Pero métele un buen mordisco ahí, como el gol. Uy, qué piroto. Tío, la educada ahora. Mira. Y esto es un carpaccio de pulpo. Me encanta. Mela. Como entra un carpaccio de pulpo, la rompes. Vamos a probar los cócteles. Eso sí, señor. Bueno, cada cóctel de estos cuesta 55.000 pesos. Uy, pana. Se lo juro que ha sido uno de los cócteles más ricos que me he tomado en mi vida. Este está rico, este es de tequila, sí, es de whisky, sí, de whisky. Vamos a ver. Está muy rico, güey. Sí, señor. Uy, sí, señor. Este es de coco. Pruébalo. Sí, ese es de coco, ¿cierto? Eso lo pidió Jess. Está muy dulce. Me gusta. Uy, está re dulce. Está muy dulce. A ver, está rico, pero está muy dulce. Está muy rico. Eso es ron, whisky y tequila. Para mí, número 1, número 2, número 3. Lo que es la entrada, el pancito y los cócteles. No, vale la pena. Muy bueno, o sea, hasta el momento Vale la está pena, súper ganador. Pareció muy dulce ya. Sí, está muy dulce, ¿cierto? Sí, El de pero todo coco está divino. ¿Qué pediste tú para comer ahorita? Pasta con langosta y camarones. Ay. ¿Y tú, gordito, qué pediste? Pizza. ¿Qué pizza pediste? Pizza de como pepperoni con chorizo. ¿Cómo te ha parecido toda hasta ahora? ¿Qué Papi, tal? muy bien. O sea, chévere. Lo ¿cierto? recomiendo, sí. Y ya llegó la pizza diabla. ¿Qué tiene esta pizza, amigo? Trae peperoncino, chorizo italiano. Bueno, como se puso nervioso por la cámara. Uy, pero sí se ve buena. Mira. Bueno, entonces, ¿qué es lo que trae, amigo? Ahora sí. Peperoncino, salchicha italiana, aceituna negra y pimentón verde. Ok. Mozzarella. Gracias. Gracias. Uy, papá, esa parte huele muy rico. Vamos a ver qué tal. Está suave. ¿Está rica? Está suave. Está suave, ¿no? Normalita, pero está rica. Está rica. Buen sabor, y lo chévere es que como el restaurante está desocupado, se la trae muy rápido. Ahora tiene que tener en cuenta que si usted viene un fin de semana que normalmente el restaurante está lleno, restaurante al que le caben 325 personas, pues obviamente se le van a demorar un poco en traerle los platos. ¿No es? Fusil de granberry, con pisque de langosta y unos camarones y miga de pan. Deli, gracias.
Upa, Miguel, buen plato que pediste. Amo los camarones. Bien. Deliciosos. Y este es el risotto. De calabaza, que es de yuca, con queso parmesano de campo, por favor. Uy, madre, este risotto se ve muy bueno. Pregunta, me provoca más este. Más por los camarones. es más provocativo. Mira, están grandotes. Marica, que son esos camarones. Son... sí. Sí, señor. Uy, pana. Este risotto está espectacular. Uy, papi. Vamos a probar el risotto mezclado con el queso. Vamos a ver. ¿Está bueno? Uy, está muy papi, espectáculo de comida, pana. Con este. Con eso. Está delicioso. Esta vaina está súper grande. O sea, es un camarón más grande que he visto en mi vida. Vamos a ver. Está delicioso. Me voy a probar la pasta. Oiga, la pasta es que tiene como un crocante. Pues los platos están deliciosos. Realmente usted cuando le sirven le llega el plato, usted piensa que es poquito, ¿no? Usted dice como, pues normal. Pana, es la medida perfecta para un ser humano, o sea, yo estoy absurdamente lleno, pero demasiado contento porque está muy rica la comida, es muy buena, de verdad, la rompe. No, venga, no huya. Venga, no huya. Uy, que llegó. Wow. Amiga de su tipo 3. Este es un tiramisú tradicional hecho con queso mascarpone y le ponemos un poco de queso gorgonzola para que le dé un sabor totalmente diferente. Obviamente la intensidad del café. Muchas veces hacen comentarios que de verdad pueden destruir como el establecimiento, el servicio, y pues más allá de eso tienen que venir, averiguar y ustedes mismos dan su propia opinión. Entonces hay que hacerlo uno mismo. ¿Qué pasó en Chamos? Entonces vamos a probar esto que... Es del café de James. Uy, está re bueno. Es un tiramisú de café. Tiramisú de café. Café con café, me imagino que 2 molinos porque pues el café de James. No, son 3. Pana, está muy rico, o sea, y gracias a las personas acá del restaurante Arrogante por habernos traído el postrecito. Buen servicio. Sí, ¿no? Un servicio, Muy buen servicio. sólido, Excelente sólido. servicio. Sólido. Oiga, sí, gracias por obsequiarnos acá el postrecito. Qué gran detalle, amigos. Qué cool. Nosotros pedimos entrada, 3 cócteles y 3 platos fuertes, ¿listo? Entonces póngale cuidado, mire. Carpaccio, aperitivo, este es un cóctel, 2 cócteles, 3 cócteles, plato fuerte, y acá el postrecito que nos dieron como de cortesía. En total toca pagar 398.000 pesos. Para 3 personas se me hace que está bien. No hace nada caro. O sea, a ver, no es barato tampoco, pero la comida igual es deliciosa, es espectacular. El establecimiento y eso está súper económico. Pues, Sí, o sea, de verdad el precio está muy acorde. Para 3 está bien, ¿cierto? Hemos pagado por 2 más. Ajá. En otro restaurante por acá. Chao, amigo, gracias. Chaitos. Gracias por todo, muy rico. Acabamos acá, muy bacano, muy rico. Conclusiones finales, para que vengan acá a parchar un día. ¿Vale la pena o no vale la pena? Aquí. 10 de 10. ¿Rico? Sí. ¿Vale la pena Vale venir? la pena, delicioso. Comida súper deliciosa, ambiente bacano. Parce, a cualquier hora que pueda venir aquí a comer, hágalo porque no se va a arrepentir. Comida espectacular, ¿no? O sea, increíble. Deliciosa. O sea, realmente increíble. Cócteles buenísimos. Y pues nada, chicos, espero que les haya gustado el video, que se animen a venir acá. Yo creo que una cita en pareja, así como una fecha súper especial, queda muy bien. perfecto. Es que Pipe Queda muy bien. colado, pero pues bueno. Entonces pues nada, chicos, anímense a venir aquí al restaurante Arrogante, el restaurante James Rodríguez. Realmente sí vale la pena, la comida es muy rica, todo es muy bueno. Así que pues nada, nos vemos en un próximo video. Chao pues. Bueno, ¿cómo son los precios de los platos, no? O sea, es como de Precio. 30.000 pesos. O sea, hay de todo, sí. De El más 30.000. barato es 30. 30 y el más caro es como No, pues depende de la carne. como de 300 algo, ¿no? Sí. 800 gramos de carne según la carta. O sea, marica, eso O sea, demasiado. es mucha carne. Entonces ya sabe. 3 personas fácil. Sí, fácilmente. Hay una lasaña que vale como 90.000 pesos, pero es una lasaña para compartir. Precios desde 30.000 pesos hacia arriba en platos fuertes.